Bueno, estamos de regreso. Miren, en el día de ayer salió a relucir la información de que el presidente del sindicato o de la Federación de los Choferes de Transporte Turístico había amenazado con que si se ponían sanciones contra el chofer que de manera imprudente provocó el accidente donde hoy se suma un muerto más de los turistas heridos en ese accidente, ellos iban a entregar 2.700 licencias, que son las que pertenecen a los inscritos en el Sindicato de Choferes del Transporte Turístico del Este, que dirige un señor descerebrado, debe ser, llamado Franklin Nin Pérez, que señalaba por qué este señor tiene tantos años manejando y que había pruebas de Tenía que, más de 30 años manejando. sí, de que había pruebas de que ciertamente había un camión que se le había atravesado y que por esa razón él había tenido este accidente. Yo quisiera saber si en estas imágenes se aprecia algún camión que le haya salido al frente a la guagua, cuando se ve claramente que lo que está es en un giro que la guagua, el punto de equilibrio no lo soportó, y por la velocidad que venía ese autobús. Aparte de que dio positivo a consumo de sustancias prohibidas. Bueno, pues a mí me gustó la respuesta de Hugo Veras. Y yo decía esta mañana, antes de conocer la respuesta de Hugo Veras, que ojalá las entregaran. Ya está bueno de chantaje. El Estado tiene que regular el tema del transporte de turistas en la República Dominicana. Claro. Nosotros hemos hecho una inversión altísima en el área de turismo para vender a la República Dominicana como el mejor destino turístico de toda el área del Caribe y Centroamérica, de esta parte del continente americano, y que 4 o 5 patanes se estén tirando por la borda con un pleito de derecho. Pero esto viene a raíz de que le torcieron el pulso al gobierno con la plataforma de Uber, que finalmente ellos entienden que ganaron el pleito. Y al final vemos cómo también aquí desmontan. Ellos amenazaron, damas y caballeros, con entregar las licencias, prácticamente secuestrando a turistas. O sea, con turistas montados, miren, aquí está la licencia, buscan otro para que manejen. Un chantaje. Y qué bueno que Hugo Veras le dijo, bueno, pues si ustedes quieren, vengan en caravana, que yo los voy a recibir en mi despacho y me entregan las 2.700 licencias. El Estado tiene que regular eso, no solo por el accidente que pasó en Bávaro, sino por cerca de Bávaro, sino por el accionar de esos pillos que manejan estos sindicatos. Ya está bueno. Uno espera cambios realmente, y los cambios afectan, pueden ser en algún momento dolorosos, pueden tener su costo político, pero al final todos ganamos saliendo de lacras. Entonces estas amenazas y estos chantajes hay que enfrentarlos, y ojalá que Hugo no venga a torcerse ahorita también, que llegaron a acuerdos, que es la justicia pura y simple. Si ese caso pasa y se demuestra que ese señor estaba consumiendo sustancias prohibidas, que andaba en exceso de velocidad, ya sumado a que los neumáticos del vehículo no estaban en condiciones para transitar, ahí se llevan también al dueño de la empresa. La demanda que le cabe a esa gente no tiene precio. Se le hicieron 2 pruebas al chofer. El descerebrado eso dice que no fue el INASIF que se la hizo, que fue una institución privada. Oye, pero bueno, qué bueno, que le vayan y las entreguen y salimos de eso. Señores, pero también hay que contar la cantidad de personas heridas y muertas. Ya en el día ya van 4. Ya van 4. Y la cantidad de mutilados. Usted vino aquí a pasar unas vacaciones de ensueño y regresa sin la esposa o sin el esposo, sin el hermano o con un miembro menos. Caramba. No solo la afectación al turismo en la República Dominicana que significa esto,
Es que hasta que no pongamos orden en el asunto del tráfico en nuestro país, cientos, miles de dominicanos vamos a seguir con problemas y van a seguir falleciendo. Uno corre el riesgo cada vez que se monta en un vehículo a transitar por la autopista Duarte. Ahí no hay ley, ahí no hay supervisión, ahí lo que hay es una picadera. Ya lo sabes. Y una paradera sin sentido. Usted va a su velocidad, va por su carril, pero los que van por el carril de izquierdo, violando la disposición que no puede permanecer en un carril izquierdo un vehículo pesado, a eso no les hacen caso, porque ahí no hay picadera, cojollo. Bueno, Miren, pero definitivamente algo tienen que hacer y ojalá, como usted dice, no le tuerzan el brazo a Hugo Veras y dé un permiso humanitario a este señor, porque recuerdo que en el día de ayer la esposa del chofer estaba hablando que recordaran que era un padre de familia, que tenía más de 30 años manejando y todo esto, pero también ese padre de familia debió pensar... mira, nadie quiere tener un accidente. Claro. Pero la imprudencia y la... A mí... Mira, si él no anda a esa velocidad, Atahualpa, eso no pasa. A mí me parece que la entrada a él lo sorprendió. O sea, él... Pero es que él tiene que viajar muchísimo. Se encontró de golpe y porrazo, rebasando a una velocidad, con la entrada, quiso hacer el giro, entrar, no perder la oportunidad de entrar, en vez de seguir derecho y dar reversa, cuando pudiese aminorar la velocidad, o dar la vuelta en el retorno. Aquí hay gente que recuerdo cuando se puso la carrera como una vía expresa, la carrera es un expreso, a pesar de la cantidad de semáforos, pero siempre se ha logrado la sincronización de los semáforos, precisamente para que sea expreso, y evitar los giros a la izquierda. Y yo recuerdo que aquí decía la gente, pero ¿cómo va a ser? Si uno sale desde la Junta Central Electoral, tiene que venir a dar la vuelta en el monumento. Porque la gente no entiende, porque esta generación está perdida en educación vial, que usted solo tiene que hacer un giro a la cuadra y sale en la esquina que usted va a tomar. No, pero quieren doblar a la izquierda. Y eso ha pasado también con los retornos en las diferentes autopistas. Aquí hay gente que ha abierto paso por donde ellos entienden que hay que abrir un paso para que entren a su negocio. Y esto causa accidentes. En ninguna parte del mundo se permite eso. Pero aquí eso lo hacen ganariamente y eso es accidente producto de esos pasos ilegales que se han hecho o de esos retornos ilegales. Pero aquí no se quiere aplicar la ley. No hay ley de migración, hay ley de migración, no se aplica. Hay leyes de tráfico, no se aplica. Hay leyes para construcciones, no se aplica. No se aplica para nada. Yo no sé para qué tenemos el Congreso de la República, porque ya yo creo que este país no necesita una ley más. Pero miren... No aguanta ya una más. Bueno, sin cumplirlas, porque si aquí hay, como usted dijo hace mucho, aquí hay leyes para todo, pero no se cumplen. Esta mañana abordaba el tema del liderazgo, que esto tiene que ver prácticamente en el desempeño de toda la vida de la sociedad, no solo dominicana, sino del mundo. Y hablaba en una especie de retrospección de la falta de liderazgo en nuestro país. Y no solo me refiero al liderazgo político, que podríamos empezar con que ya la República Dominicana, a partir de la desaparición de los grandes líderes después de la dictadura y que venían siendo parte, o sea, se habían desarrollado, no con ese liderazgo, pero se habían formado dentro de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Liderazgos como el del doctor José Francisco Peña Gómez, Juan Bosch, el profesor Juan Bosch, el doctor Joaquín Balaguer, el mismo licenciado Jacobo Masgluta, gente que convocaba a un meeting, a una caravana, a una marcha. Óigame, y ahí no era que estaba ausente quizás el picapollo y la cosa, pero no era lo que es ahora de que si no hay picapollo y si no hay la logística, pues no hay ninguna manifestación. O sea, ese tipo de liderazgo como ejercía Peña Gómez, que
uno de los líderes de masa más importantes del país, quizás el más importante por la sintonía que tenía principalmente con el pueblo. Aquellos mítines de la 17, del puente de la 17, aquellos mítines de la Máximo Gómez, con 27, que se decía cuál tenía más gente, aquellos mítines, concentraciones históricas aquí en la Avenida de las Carreras. Sí. Ya me pueden decir Atahualpa, esa época, ya la época cambió, ahora estamos hablando de asuntos digitales, de las redes sociales, pero las redes sociales no han parido todavía el primer líder. Y esa falta, usted dirá, bueno, quizás el último líder que se pudo haber constituido en una figura de esa naturaleza era el doctor Leonel Fernández, que llegó en 1996 con un estilo bien terminado, con una formación académica envidiable, producto de una circunstancia, una situación se ve en la presidencia de la República, con un manejo excelente en la comunicación y la facilidad de conexión con la gente, pero resultó que el gobierno del presidente Leonel Fernández, sin desconocer los aportes que hizo en términos de infraestructuras viales, crear marcos legales para que el Estado trabajara de manera transparente, finalmente sucumbió ante lo que se denominó en aquel entonces la permisividad del presidente Fernández frente a los actos de corrupción de los cuales se acusaban algunos de sus principales allegados. En esta época ya no es, ¿cómo se llama? Como acabo de decir ahora, condescendencia, sino permisividad. Ahora es corrupción e impunidad. Igual que lo que sacó al PLD del poder fue la corrupción y la impunidad. Porque si usted se pone a valorar sobre todo la impunidad, porque la corrupción siempre... No, la corrupción es producto de la impunidad. Exacto. Porque la corrupción se realiza cuando se sabe que usted no va a tener régimen de consecuencia. Pero si usted se pone a valorar el aporte en términos de desarrollo, de infraestructuras, de creación de leyes y de normativas para la transparencia, la digitalización de muchos servicios, el 911, todo eso, en los 20 años de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, usted puede exhibirlos. ¿Qué lo saca del gobierno? El que se creyeron que no iban a salir nunca de ahí y que había impunidad para robarse los dineros del pueblo. Y a los dos presidentes les faltó pantalones para meter preso, incluyendo a sus hermanos. Eso es todo. Entonces, esa falta de liderazgo que no solo se ve a nivel político en la República Dominicana, porque se ve también en Estados Unidos, ahora mismo hay una carencia de liderazgo. Así es. Que usted no tiene un liderazgo como el de Ronald Reagan, no tiene que a pesar de ser actor y decían tan mal actor y tan buen presidente, no tiene un liderazgo como el de el mismo Jimmy Carter, con sus debilidades, Bush. el liderazgo de Clinton, de Bill Clinton, el mismo liderazgo de Obama. Este señor que está en la presidencia de Estados Unidos no es un líder y se ha puesto en evidencia con las situaciones como las ha enfrentado y no transmite ese carisma. Igual que el Joe Biden, me estoy refiriendo justamente a Joe Biden, no es una persona que usted ve que llega ante un escenario de la ONU y todo el mundo está esperando qué sé yo, una posición o un discurso bien elaborado. Parece más bien una persona que ya está camino en descenso. Desfasada. Igual que usted no encuentra un liderazgo como el de Fidel Castro, el mismo la figura de Che Guevara, aunque ya en otra línea, el liderazgo de un Nikita Khrushchev, aunque Putin tiene su liderazgo, pero más limitado. Quizás de los líderes que hay en el mundo actualmente, quizás la figura más destacada es la de Vladimir Putin, aunque otro podrá decirme, ahí está el cómico de Ucrania, pero cada quien lo ve de su manera. Lo que me refiero más que todo a ese liderazgo, cuando usted veía aquí en República Dominicana el liderazgo obrero, tampoco eso no existe ya, el liderazgo sindical no existe, todo eso se prostituyó. El liderazgo educativo, cuando usted tenía, por ejemplo,
a una Ibelice Pras de Pérez y tenía a una Ligia Amada, Melo de Cardona, Oviedo Cardona, en el liderazgo de los médicos, que aunque se ha ido renovando, tampoco el liderazgo estudiantil, cuando usted tenía a un Roberto Santana, a un Atuay de Camps, ahora se encuentra con un famoso presidente de la Federación Dominicana de Estudiantes que cae preso por estafar a sus compañeros. Hay una degeneración hasta en el mismo liderazgo empresarial que no sufrió el relevo generacional a su debido tiempo y cayó en una especie de letargo. Y a partir de ese liderazgo, que en Santiago era representado por Popi Bermúdez, por Monseñor Roque Adames, el señor Espallamera, Los Fonder, Mera Muñoz. Muñoz y Fonder, eran figuras que no se plegaban al liderazgo político y veían más el desarrollo de sus provincias, de sus ciudades, y dejaron legados. Ahora la mayoría del liderazgo se hace en base a el acercamiento y la genuflexión casi con el liderazgo político. Aquellos grupos empresariales fuertes que se hacía el capital en base a trabajo, ahí estaban los León Jiménez, sí, que no se pueden quedar, don Alejandro Grullón, que eran gente con una formación y una resiedumbre moral que le decían a cualquier presidente, no, es que nosotros no estamos de acuerdo. Pero se dejó crear y crecer una clase política que se sintió dueña del liderazgo empresarial, y aquel liderazgo o aquella parte de ese liderazgo que no comulgaba, le trancaban el juego a través de todas las armas con que cuenta el poder del Estado. Y eso ha hecho que lamentablemente los líderes, tanto políticos, sindicales, estudiantiles, gremiales, educativos y empresariales, terminen generalmente acercándose a la sombra o la sombrilla del que huele a poder o del que está en el poder. Así una sociedad no se desarrolla. no. Así no podemos llegar. Es tan así que los medios de comunicación no sobreviven si no tienen el auspicio del Estado dominicano, porque el sector privado no ha entendido el rol que juegan los medios de comunicación al momento de fijar posiciones que deben ser escuchados por el gobernante de turno. Y así realmente no podemos desarrollarnos. Venimos en la próxima con más del contenido para esta noche aquí en Q.